Tomen la palabra de Dios, el arma poderosa. Y van a seguir la lectura, por favor. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, del verso 1 en adelante. Este pasaje bíblico está de moda en estos días. Yo le voy a pedir el favor a Adriana que nos colabore con la lectura, por favor. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De pronto, vino del cielo un ruido semejante a una fuerte ráfaga de viento, que resonó en toda la casa donde se encontraban. Entonces vieron aparecer unas lenguas como de fuego, que descendieron por separado sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas, según el Espíritu les permitía expresarse. Había en Jerusalén judíos piadosos, venidos de todas las naciones del mundo. Al oírse este ruido, se congregó la multitud y se llenó de asombro, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Con gran admiración y estupor decían: ¿acaso estos hombres que hablan no son todos galileos? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye en su propia lengua? Partos, medos y elamitas, los que habitamos en la Mesopotamia o en la misma Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia Menor, en Frigia y Panfilia en Egipto, en la Libia Cirenaica, los peregrinos de Roma, judíos y prosélitos cretenses y árabes, todos los oímos proclamar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Unos a otros se decían con asombro: ¿qué significa esto? Algunos burlándose comentaban: han tomado demasiado vino. Entonces Pedro, poniéndose de pie con los 11, levantó la voz y dijo: hombres de Judea y todos los que habitan en Jerusalén, presten atención porque voy a explicarles lo que ha sucedido. Estos hombres no están ebrios, como ustedes suponen, ya que no son más que las 9 de la mañana, sino que se está cumpliendo lo que dijo el profeta Joel. En los últimos días, dice el Señor, derramaré mi espíritu sobre todos los hombres y profetizarán sus hijos y sus hijas. Los jóvenes verán visiones y los ancianos tendrán sueños proféticos. Más aún, derramaré mi espíritu sobre mis servidores y servidoras. Ellos profetizarán. Haré prodigios arriba en el cielo y signos abajo en la tierra. Verán sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre, antes que llegue el día del Señor, día grande y glorioso. Y todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Israelitas, escuchen. A Jesús de Nazaret, el hombre que Dios acreditó ante ustedes, realizando por su intermedio los milagros, prodigios y signos que todos conocen, a ese hombre que había sido entregado conforme al plan y a la previsión de Dios, ustedes lo hicieron morir, clavándolo en la cruz por medio de los infieles. Pero Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque no era posible que ella tuviera dominio sobre él. Pero en efecto, refiriéndose a él, dijo David: veía sin cesar al Señor delante de mí, porque él está a mi derecha para que yo no vacile. Por eso se alegra mi corazón y mi lengua canta llena de gozo. También mi cuerpo descansará en la esperanza, porque tú no entregarás mi alma al abismo, ni dejarás que tu servidor sufra la corrupción. Tú me has hecho conocer los caminos de la vida y me llenarás de gozo en tu presencia. Hermanos, permítanme decirles con toda franqueza que el patriarca David murió y fue sepultado, y su tumba se conserva entre nosotros hasta el día de hoy. Como él era profeta, sabía que Dios le había jurado que un descendiente suyo se sentaría en su trono. Por eso,
previó y anunció la resurrección del Mesías cuando dijo que no fue entregado al abismo, ni su cuerpo sufrió la corrupción. A este Jesús Dios lo resucitó y todos nosotros somos testigos. Exaltado por el poder de Dios, Él recibió del Padre el Espíritu Santo prometido y lo ha comunicado como ustedes ven y oyen. Porque no es David el que subió a los cielos, al contrario, Él mismo afirma, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a todos tus enemigos debajo de tus pies. Por eso todo el pueblo de Israel debe reconocer que a ese Jesús que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Al oír estas cosas, todos se conmovieron profundamente y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro le respondió, conviértanse y háganse bautizar en el nombre de Jesucristo, para que les sean perdonados los pecados y así recibirán el don del Espíritu Santo. Porque la promesa ha sido hecha a ustedes y a sus hijos y a todos aquellos que están lejos, a cuantos el Señor nuestro Dios quiera llamar. Y con muchos otros argumentos les daba testimonio y los exhortaba a que se pusieran a salvo de esta generación perversa. Los que recibieron su palabra se hicieron bautizar, y ese día se unieron a ellos alrededor de 3,000. Todos se reunían asiduamente para escuchar la enseñanza de los apóstoles y participar en la vida común, en la fracción del pan y en las oraciones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien, espero que todos hayan escuchado la palabra de Dios y que hayan estado muy atentos a lo que Adriana leyó, a lo que la palabra de Dios nos quiso decir. Yo quisiera que aprovecháramos esta palabra y le sacáramos jugo, porque pues es una lectura bastante larga, pero en esta lectura podemos ver las manifestaciones del Espíritu Santo. Analicemos, por ejemplo, cómo inicia la palabra de Dios. Dice que al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo objetivo. Lo primero que debemos tener claro es que nosotros debemos tener un mismo objetivo. Los discípulos se encontraban en cuarentena también, estaban aislados, les tocaba esconderse, estaban en confinamiento como estamos hoy en día nosotros. Los discípulos tenían a María Santísima. Dice en el primer capítulo de los Hechos de los Apóstoles, en el verso 14 que lo compartíamos hace 8 días, dice que todos ellos perseveraban en la oración con un mismo espíritu. Es decir, que todos estaban orando, pidiendo ese Espíritu Santo. Ellos la tenían clarita. Los discípulos la tenían clarita. ¿Por qué lo tenían tan claro los discípulos? Porque el Señor se lo había prometido. El Señor les dijo, conviene que yo me vaya para enviarles el Espíritu Santo, para enviarles el Paráclito, para enviarles el Consolador. Ellos se reunieron con ese mismo objetivo de pedir ese Espíritu Santo. Ahora la pregunta que yo te hago, ¿cuál es tu objetivo? ¿Cuál es el objetivo que hay en tu casa? ¿Será que es el mismo objetivo que tenía la familia de los apóstoles y la Santísima Virgen María? ¿Será ese mismo? Pues hazte la pregunta. ¿O hay diferentes objetivos? Tal vez uno está pensando es en el negocio que tiene y no quiere salir de allá. Otro tal vez está pensando en que todos son pecadores y que nadie se convierte. Otro puede estar pensando en que la universidad y el estudio. Otro puede estar pensando en que se tiene que casar, en que se va a casar. Bueno, de pronto en la familia
hay diferentes objetivos, diferentes situaciones por las cuales yo tengo mi propio interés. Pero ¿será que tú te has puesto de acuerdo como familia a pedir, a orar por un mismo objetivo? Eso es lo que nos enseña hoy la palabra de Dios, que debemos unirnos en un mismo objetivo. Entonces, consejo, si tu familia en estos momentos no tiene el mismo espíritu que tú tienes, yo te invito a que sigas perseverando y sigas pidiendo el Espíritu Santo. No te desanimes. Hace 8 días lo pedíamos. Hace 8 días fue algo maravilloso. Tuvimos la experiencia de la vigilia. Escuché testimonios de algunas personas que me llamaron y me dijeron, Alex, fue una experiencia bonita. Ese día resulté hablando en lenguas cuando en una parte de la oración. Otros me dijeron, ese día quería cantar, quería alabar al Señor. Otros me dijeron, ese día sentí ganas de llorar. Otros me dijeron, mire, sentí escalofrío, sentí como si algo saliera de mí. Muchas personas sintieron la presencia de Dios porque se dispusieron desde su casa, se dispusieron. Tal vez algunas personas no sintieron nada, pero lo que debemos hacer es seguir pidiendo ese Espíritu Santo porque es muy importante, como nos decía el Padre José Ángel hace 8 días. El Espíritu Santo, debemos estar conectados con el Espíritu Santo no cada hora, no cada 3 horas. Debemos estar conectados con el Espíritu Santo cada que respiramos. Si no, grave. Entonces, la primera manifestación del Espíritu, ¿cuál es? Que suscita en ti, escucha muy bien, suscita en ti el deseo de pedir el Espíritu Santo. Porque sin el Espíritu Santo, tu empresa se va a la quiebra. Tu empresa es nada. Tu familia se va, pierde el control. Sus hijos, el hijo que está en la droga, sigue cada día peor. Sus hijos que están bien y que ahora cogen mal camino, pues si tú no tienes ese Espíritu Santo, si tú no pides ese Espíritu Santo, va a ser más complicado. Entonces, la primera manifestación es pedir esa asistencia del Espíritu Santo constantemente. Segunda manifestación que nos muestra aquí la palabra de Dios es que el Espíritu Santo se manifiesta como ese ruido, dice aquí en el segundo verso, como una impetuosa ráfaga de viento. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tú pides el Espíritu Santo en tu vida, tú empiezas a sentir ese fuego en tu corazón, ese ardor en tu corazón, esa gracia en tu corazón, empieza a arder tu corazón. ¿Y qué pasa cuando empieza a arder el corazón? Que se te quitan los miedos. Mire cómo estaban los discípulos estaban llenos de miedo, estaban paniqueados, como tal vez tú estás paniqueado, estás paniqueada, porque no sabes cuál es el futuro que te espera. Ahora en esta pandemia no sabemos qué va a ser de los niños en el colegio, qué va a ser del trabajo, qué va a ser de las deudas, qué va a ser de la comida, una cantidad de cosas. Que esas son las preguntas que hoy nos estamos haciendo y que tal vez algunas personas tienen ese miedo. Los discípulos sentían miedo también porque sabían que si salían de ese confinamiento donde estaban, los iban a matar, los iban a apedrear, los iban a torturar. No les iba a ir bien. Y mucho menos decir que eran discípulos de Cristo o que tenían que ver algo con Cristo. Entonces, la segunda manifestación del Espíritu que nos muestra aquí la palabra de Dios es que nos quita los miedos. Nos quita los miedos. Pidamos Espíritu Santo, queridos hermanos, para que cuando llegue ese Espíritu Santo, a nosotros se nos quiten los miedos y podamos salir sin ningún temor.
No quiere decir esto que entonces como yo tengo el Espíritu Santo, entonces no me pongo el tapabocas, no me lavo las manos, voy y hago visitas aquí, visitas allá, ¿no? El Espíritu Santo está conmigo, yo tengo la confianza del Señor, pero yo también tengo que protegerme y proteger a los demás, ¿sí? Entonces la segunda manifestación es esa, que el temor se va, el miedo se va. Ya los apóstoles ya no les preocupaba qué les iba a pasar, si los iban a matar, si los iban a torturar, si a ellos no les importaba nada. Se les quitó el miedo. Tercera manifestación del Espíritu que nos enseña aquí la palabra de Dios. Pongan atención que el Espíritu Santo, si ustedes leen aquí en el quinto verso, ponen atención, dice que residían en Jerusalén hombres piadosos venidos de todas las naciones que hay bajo el cielo. Al producirse aquel ruido, la gente se congregó y se llenó de estupor, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. ¿Qué quiere decir eso, queridos hermanos? Que cuando el Espíritu Santo llega, te quita el miedo, cuando tú te expresas hacia los demás, esa persona te va a entender. Cosa de que si no tienes el Espíritu Santo, sencillamente tú hablas y siempre pierdes el tiempo. Te sientes como que nadie te entiende. Yo no sé si a ti te ha pasado eso. No sé si has querido hablar con tu esposo o con tu esposa o con tus hijos y eso nunca se ha podido dar. Nunca te han entendido. Pues si tú sigues esta secuencia que nos enseña hoy los Hechos de los Apóstoles, la tercera manifestación del Espíritu Santo es que Él nos da la gracia de nosotros poder expresar para que el otro entienda qué es lo que hay en nuestro corazón. Por eso tal vez tú estás luchando contra la corriente. Por eso tal vez cada vez que tú te quieres dirigir a tu hijo, tú no sabes ni cómo hablarle. ¿Sí? Por eso cada vez que tú quieres hablar con tu esposo, no sabes cómo hablarle. Entonces, si tenemos esa secuencia, esas manifestaciones del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos da la gracia de comunicarnos para que el oyente pueda entender lo que nosotros estamos transmitiendo. Sigamos. Viene otra manifestación del Espíritu Santo, una cuarta manifestación del Espíritu Santo, es que el Espíritu Santo nos revela las palabras exactas que debemos decir. Si ustedes recuerdan el episodio aquí que estamos leyendo, algunos pensaban que los discípulos estaban borrachos. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Allá en el verso 13, dice, otros en cambio decían riéndose, están llenos de vino, es decir, están borrachos. Pedro, movido por ese Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, dice, no, un momentico, nosotros no estamos borrachos. Nosotros lo que está pasando en nosotros es esto. ¿Qué es lo que está pasando? Y entonces el Espíritu Santo le revela a Pedro cuál es la palabra que tiene que decir. Y le revela, aquí dice en el verso 17, si ustedes siguen ahí la secuencia, en el verso 17 Pedro se lanza un discurso, y que ese discurso no son palabras de él. Pongan atención, esos discursos no son palabras de él, es palabra de Dios. Lo que Pedro está mencionando acá, desde el verso 17 al verso 21, es nada más y nada menos lo que el profeta Joel en el capítulo 3 menciona. Dice, sucederá en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo mortal, y profetizarán sus hijos y sus hijas, y sus jóvenes verán visiones, y sus ancianos soñarán sueños, y también sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el discurso que se lanza Pedro, pero es un discurso que tiene poder. ¿Por qué tiene poder?
porque no son palabras de él, es palabra de Dios. Por eso es que tiene poder. Entonces, sigamos. Primer manifestación, a ver, recordémosla. Primer manifestación, el Espíritu Santo suscita en mí el deseo de llamarlo constantemente a mi vida. Esa es la primera manifestación. La segunda manifestación es que nos quita los miedos. La tercera manifestación es que los demás me entienden lo que yo quiero expresar. La cuarta manifestación es que nos indica a través de la palabra de Dios cómo nos debemos dirigir a las demás personas. Esa es la cuarta manifestación. La quinta manifestación, queridos hermanos, como lo decía el padre Jairo hace 8 días, el padre Jairo decía que viene el Espíritu Santo, entonces olvidémonos de la cruz. Olvidémonos de la cruz. No. Viene el Espíritu Santo y al contrario, ¿qué hacen los discípulos? ¿Qué hace Pedro? Mencionar el gran amor que Cristo derramó para toda la humanidad. Y empieza a mencionar, empieza a mencionar su pasión, su muerte y su resurrección. Es decir, que cuando el Espíritu Santo llega a mi vida, nosotros no debemos pasar desapercibidos sin la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿A qué nos invita la palabra de Dios? A que tú vivas la pasión. Pero no la pasión de esa que... no la pasión de esa carnal, no. La pasión, eso que tú estás viviendo, esa situación que, por ejemplo, las deudas, esa pasión que tienes de no poder darle algo a tu hijo, esa pasión que tienes ahorita porque no te puedes, porque tienes problemas con tu esposo o con tu esposa, esa situación que tienes con tu hijo porque tu hijo está en las drogas, el Señor te invita a que tú vivas esa pasión, te unas a la pasión de Cristo, unas ese dolor a la pasión de Cristo y vas a poder llevar esa carga porque tienes conciencia de que el Señor te está dando la fuerza. Ahora, tienes que pasar al segundo paso, vivir esa pasión con amor. Segundo paso, morir. Es decir, morir a nuestros pecados. Jesucristo extiende sus brazos y clava los pecados en la cruz. Nosotros también debemos clavar esos pecados en la cruz, dejar los pecados. Y por último viene la resurrección, resucitar con Cristo. Saber que nosotros ya no le pertenecemos a este mundo, que nosotros tenemos que estar vivos desde ya en la gracia de Dios. Hay personas que se encuentran aquí en la tierra muertas en vida. Y son muchísimas las que hoy en día se encuentran muertas en vida. Pero hoy el Espíritu Santo nos revela que resucitados con Cristo, nosotros somos criaturas nuevas. Entonces, quinta manifestación, no olvidar la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, como lo expresaba aquí San Pedro. Seguía con su discurso. El primer discurso era lo del profeta Joel y el segundo discurso era la manifestación de Cristo en toda la humanidad. Dar a conocer a un Cristo vivo que había dado la vida por cada uno de nosotros. Sexta manifestación del Espíritu, la conversión. Recuerden, en el verso 37 en adelante, dice que al oír esto dijeron con el corazón compungido a Pedro y a los demás apóstoles, ¿qué hemos de hacer, hermanos? Pedro les contestó, conviértanse y que cada uno se bautice.
Cuando nosotros mantenemos esas 5 manifestaciones del Espíritu, la sexta manifestación del Espíritu es que hay conversión. La sexta manifestación del Espíritu es que hay conversión. Tal vez tú estás orando por que un familiar se convierta y llevas mucho tiempo orando porque ese familiar se convierta. Pero tal vez lo que el Señor te está diciendo en estos momentos es que más bien recibas esas manifestaciones del Espíritu para que tú te transformes y al ser transformado, las demás personas se conviertan. Dice la palabra de Dios aquí también en Hechos de los Apóstoles, sánate tú y serás sana tú y toda tu casa. Esa es la sexta manifestación, la conversión. ¿Tú quieres que tu familia se convierta? Pues tienes que dejarte llenar por esa presencia del Espíritu Santo para que cuando llegue esa sexta manifestación puedas ver el fruto de la conversión de toda tu familia. Viene ahora la séptima manifestación y la última manifestación de esta palabra de Dios. Esta manifestación es que cuando ya hay una conversión de toda la familia, debemos tener claro que no nos podemos desligar de la iglesia. Debemos mantenernos en la iglesia. Si nosotros nos salimos de la iglesia, corremos peligro. Miren lo que dice aquí, en el verso 42. Ahí ustedes también pueden corroborar. Dice, se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles. Es decir, ahora nosotros que ya estamos en un plan de conversión, ya estamos con una familia que está unida en el Señor, en esta séptima manifestación, debemos mantenernos en las enseñanzas de la iglesia. No nos podemos desligar de las enseñanzas de la iglesia. De esa séptima manifestación también nos dice que los apóstoles perseveraban también en la comunión y en la fracción del pan. Es decir, que tú y yo no nos podemos desligar de la comunión. En estos momentos que estamos viviendo una comunión espiritual, no debemos dejar de comulgar, así sea espiritualmente. No debemos dejar de asistir a nuestra misa virtual, así sea espiritualmente, porque en estos momentos nosotros no estamos teniendo un alimento espiritual como lo es la Eucaristía en su totalidad. Nos puede coger la debilidad. Entonces, aquí la palabra de Dios nos está invitando a que no debemos dejar de perseverar en esa comunión espiritual. Pues cuando termine esto, pues vamos a poder recibir a Cristo sacramentalmente con todo el gozo. Y por último, dice la palabra de Dios que se mantenían constantes en la oración. Cuando hayan esas manifestaciones del Espíritu, tú no puedes dejar la iglesia, tú no puedes dejar la comunión, la Eucaristía diaria, y no puedes dejar de hacer oración. Esas son las manifestaciones del Espíritu a través de Hechos de los Apóstoles. No sé si tú te habías dado cuenta de toda la riqueza que tiene la palabra de Dios. No sé si te habías dado cuenta cuántas veces hemos podido leer este texto. Pero ahora apliquémoslo a nuestras vidas. Primera manifestación, pedir Espíritu Santo. Segunda manifestación, nos quita el miedo. Tercera manifestación, lo que hablamos, las demás personas nos entienden. Cuarta manifestación, hablamos con palabra de Dios. Quinta manifestación, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Sexta manifestación, la conversión. Y séptima manifestación, la tradición de la iglesia, mantenernos con la iglesia, la Eucaristía diaria,
y la oración. Espero, hermanos, que esta palabra nos sirva para este tiempo que estamos viviendo y que no nos desconectemos del Espíritu Santo. Sigamos ahí pegaditos del Espíritu Santo. Si hay alguien que tenga alguna pregunta, lo puede hacer. Si hay alguien que esté ahí con alguna duda, pues me avisa. Si no, entonces seguimos con la oración. Los invito, bueno, creo que no hay preguntas. Los invito entonces para que con los ojitos cerrados, vamos a cerrar nuestros ojitos. Y yo quiero en estos momentos invitarlos a que pienses cuál ha sido tu objetivo. ¿Te has reunido en el nombre de Jesús a pedir el Espíritu Santo? ¿O te has preocupado primero por las cosas que tienes que hacer? Tengo que ir al banco, tengo que lavar, tengo que trapear, tengo que ir a trabajar, tengo. ¿O será que te has levantado y has dicho, Espíritu Santo, ven, te necesito? Espíritu Santo, ven a mi vida. Espíritu Santo, sopla sobre mí. Espíritu Santo, inunda mi vida. Espíritu Santo, transforma mi corazón. Espíritu Santo, háblame a lo más profundo de mi ser. Espíritu Santo, lléname de ti. Espíritu Santo, te necesito. ¿Será que has dicho eso? ¿O te has levantado de una vez a las carreras y a caminar y a hacer todo lo que venga? Hoy el Señor te dice, alto, detente. En este confinamiento que tienes, haz un alto en el camino. Esto no es un castigo divino, esto no es un castigo de Dios. Esto lo puedes ver como una bendición de Dios. Esto que estás viviendo ahora, lo puedes vivir como una manifestación de Dios. Aprovéchalo, sácale el jugo a esta situación que estás viviendo. Y ten un encuentro más grande con el Señor. Ten un encuentro personal con el Señor. Dile al Señor que te quite esos miedos que no te dejan hablar. Dile al Señor que te quite esos miedos que no te dejan salir. Dile al Señor que te quite esos miedos que te dejan triste, que te dejan acongojado. Dile al Señor que hoy obre en tu vida. Dile al Señor que lo necesitas. Dile al Señor que te regale las palabras para poder hablarle a esa persona que tienes que hablarle. No permitas que siga pasando el tiempo y que eso se quede ahí como en saco roto. Dile al Señor que te dé la fuerza, que te dé la valentía, que te dé la sabiduría de hablar con esa persona y que ponga en tus labios las palabras que Él quiere que tú le digas a esa persona. Y abandónate plenamente en el Señor. Abandónate, cierra los ojos ahí. Sigue con tus ojos cerrados. Sigue con esa experiencia maravillosa que vivieron los apóstoles junto con María Santísima. Sin el Espíritu Santo no somos nada, queridos hermanos. Sin el Espíritu Santo somos nada. Por eso yo te invito para que, así como Moisés levantó las manos, como nos expresa el libro del Éxodo, Moisés levantaba las manos para que su pueblo ganara la batalla. Y efectivamente el pueblo ganaba la batalla. Pero cada vez que Moisés bajaba los brazos, el pueblo empezaba a perder la batalla.
No te canses, no te canses de tener el corazón levantado hacia el Señor, no te canses de levantar tus manos al Señor. El levantar las manos es una forma simbólica de expresar que tú no te debes desconectar del Espíritu Santo. Es una forma simbólica, pero yo quiero ahora invitarte a que hagas el ejercicio físicamente y verás lo que cansa muchísimo. Trata de alzar tus manos en estos momentos, si tú quieres, tranquilo, pero si quieres hacer el ejercicio, mira, levanta tus brazos lo que más puedas al cielo y verás el peso que empiezas a llevar. Pero el Espíritu Santo va a empezar a bajar en tu vida y vas a empezar a sentir que el Señor te quita los miedos, vas a empezar a sentir que el Espíritu Santo te da la sabiduría que tanto necesitas. Déjate llevar en estos momentos por esa gracia del Espíritu Santo. Y no te preocupes por los familiares que no están ahí al lado tuyo, no te preocupes. No te preocupes si te tildan de loco. No te preocupes si te tildan de fanático, no te preocupes. Tú ahí con tus brazos levantados, con los ojos cerrados y con el corazón totalmente dispuesto al Señor. Y ahí yo te invito para que te dejes llevar por ese Espíritu Santo, te dejes llevar por la melodía y empieces a sentir cómo el Espíritu Santo empieza a orar en ti, empieza a orar en tu vida. Bendito sea, Señor. Te alabo y te bendigo y te doy gracias, porque fluyes con tu Espíritu Santo cada vez que tus hijos levantan tus manos, cada vez que tus hijos están ahí con ese corazón dispuesto, cada vez que tus hijos sienten esa presencia, Señor, tuya, sienten el gozo tuyo, Señor. Ahí estamos, Señor, clamando, bendito seas. Alábalo desde tu casa, bendícelo y no te canses. Con tus brazos levantados, no te canses, dile al Señor que te dé la gracia y bendícelo. Si quieres hablar en estos momentos en otras lenguas, hazlo. Si quieres cantar, canta. Si quieres llorar, llora. Si quieres gritar, grita. Pero en estos momentos déjate llevar por lo que el Espíritu Santo te está suscitando en estos momentos. Bendito sea, Señor. Gloria y alabanzas a ti. Derrama tu Espíritu Santo, amado Jesús, sobre cada uno de nosotros. Derrama tu presencia sobre cada uno de nosotros, Espíritu del Santo Jesús. Así como tú lo prometiste, Señor, que ibas a enviar el Espíritu Santo, así mismo clamamos para esta comunidad y para cada uno de nosotros, el Espíritu Santo, la basilidia, la basanda, la Rúa Siridiadaray, Chiridiadaray, sopla, Señor. Sigue obrando, Riajandaray, Siridiadaray, Chiridiadaray, Sunduray, Santo Rirey, Chiajandaray. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible cuando levanto mis manos. Eso es lo que vamos a hacer, perseverar en la oración. Vamos a seguir clamando esa presencia del Espíritu Santo, así como Moisés, allá, clamando esa fuerza para que todo el pueblo que estaba allá batallando no perdiera la batalla.
Aquí estamos, Señor. Danos esa fuerza, Señor. No sé cómo estás tú en estos momentos. No sé qué tan agobiado estás. Pero hoy el Señor te va a dar unas nuevas fuerzas. Te va a dar un aliento nuevo. Vas a sentir el gozo. Y vas a sentir esa fuerza del Espíritu Santo. Se te van a quitar los miedos. Lo estoy sintiendo en estos momentos. Y sé que va a obrar grandemente en tu vida. Va a obrar grandemente en tu familia. Déjate llevar una vez más. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Aunque tenga 1000 problemas, cuando levanto mis manos, escucha, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir. Siente el fuego del Espíritu Santo. El fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Cuando levanto mis manos. Qué rico sentir la presencia de Dios. Qué rico sentir esa fuerza del Espíritu Santo. Amado Señor, yo te doy gracias porque desde ya estás liberando a toda la familia de Nazaret. Estás liberando a tantas personas que están aquí conectadas y que están orando por otras personas. Yo te alabo y te bendigo por esa gran bendición que traes hoy a través de este encuentro virtual. Yo te alabo y te bendigo, Señor, porque tú traes grandes bendiciones, porque tú quebrantas nuestro corazón, porque tú, Señor, nos hablas a lo más profundo, porque tú, Señor, quitas todo miedo, porque tú, Señor, nos das tu paz, porque tú, Señor, nos das tu amor. Yo te invito en estos momentos para que te abraces con la persona que tienes al lado, si estás con alguien, si estás acompañado, te abraces y manifiestes ese amor maravilloso que el Espíritu Santo nos da. Vamos a hacer nuestra oración final, entonces digamos: Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.